Hola, hola, ¿qué tal a todos? Vamos a continuar con lo que nos habíamos quedado el miércoles pasado, en donde habíamos demostrado una parte de nuestro teoremita que implicaba la forma en cómo podíamos calcular límites a través de sus coordenadas. Solo para recordar, pues bueno, habíamos considerado o estábamos trabajando con funciones que iban de los números reales a R3, aunque si bien habíamos comentado que esta teoremita, sí, este teoremita que vamos a demostrar o que estamos demostrando, aplica para cualquier espacio euclidiano, ¿de acuerdo? Es decir, podemos aplicar estas mismas hipótesis, no solamente para R3, sino para cualquier RG. Entonces, ya habíamos demostrado una parte del teoremita, pues bueno, ahora nos toca demostrar la segunda parte. Para esta segunda parte, que sería la prueba del regreso, lo que vamos a considerar ahora como nuestras hipótesis es lo siguiente. Nuestras hipótesis ahora es que, pues bueno, habíamos considerado que la función f era una función que tenía tres funciones coordenadas, que les llamábamos f1, f2 y f3, y en la cual ahora nuestra hipótesis significa que para el valor de a, o sea que sucede, mejor dicho, sucede, perdón, me adelanté, sucede que el límite cuando x se aproxima al valor de a de la función coordenada aplicada al punto x, pues es en verdad, perdón, es en realidad la iésima función, perdón, la iésima coordenada. ¿De acuerdo? Habíamos tomado un punto que estaba en la línea recta y también habíamos tomado un punto en L3, bueno, en R3 que lo habíamos considerado con sus tres coordenadas L1, L2 y respectivamente L3. Entonces, ahora lo que nos toca por probar, lo que nos toca probar ahora es que para toda epsilon, o sea, lo que nos toca probar ahora, perdón, es que el límite cuando x se aproxima al valor de a de la función f, aquí ya la función f aplicada al punto x, se acerca al valor o al punto L que nosotros elegimos en R3. Entonces, en otras palabras, es decir, lo que hay que demostrar es que para toda epsilon mayor que cero, existe una delta mayor que cero, tal que siempre que nosotros garanticemos que la distancia entre x y a es menor que delta y mayor que cero, entonces sucederá que la norma de la función f aplica, perdón, la norma de la función f menos el límite nos tendría que estar menor que epsilon. Entonces, pues la prueba es la clásica, como se hace desde cálculo 1, en límites, aquí no va a cambiar mucho nuestras ideas, entonces, pues bueno, vamos a empezar tomando una epsilon mayor que cero. ¿De acuerdo? Es un valor que nosotros consideramos como una distancia y que simplemente le estamos dando el nombre con la epsilon. Y entonces tomamos una epsilon y pues bueno, aquí directamente ya podemos ocupar nuestras hipótesis en la cual nos decía que estos límites existían. Entonces, como estos límites existen para cada una de las coordenadas, significa por lo tanto, entonces por hipótesis, lo que ya tendríamos por hipótesis, sucede lo siguiente. Por hipótesis sucede que, primero, existe una delta 1 mayor que cero, tal que siempre y cuando la x restada con a, su diferencia sea menor que delta 1, pero mayor que cero, entonces esto nos permite garantizar que el valor absoluto de la función f1 aplicada a x menos la primera entrada de mi límite será menor que la epsilon. ¿De acuerdo? Al mismo tiempo, vamos a tener que existe una delta 2 mayor que cero con las mismas condiciones. Tal que si yo tomo cualquier x que diste en menos de a en delta 2, siempre y cuando la x sea diferente de a, entonces también sucederá que la segunda función coordenada aplicada a x menos nuestra segunda entrada de nuestro límite será menor que epsilon. Y pues bueno, ya se imaginarán nuestra tercera y última condición. Obviamente, pues, si estuviéramos trabajando en funciones en Rn, esta parte no la tendríamos que escribir una por una, obviamente, sino que ya tendríamos que ocupar un poquito más de notación y ya tendríamos que hacer los respectivos cambios. Pero bueno, aquí, como estamos trabajando con tres funciones coordenadas, creo que bueno, no pasa nada si ponemos las tres. ¿De acuerdo? Entonces, de momento lo vamos a poner así. Cada una de estas funciones, el hecho de que cada uno de estos límites existan, nos garantiza el valor de estas tres coordenadas, perdón, de estas tres distancias. La distancia en como llamamos delta 1, la distancia que estamos llamando delta 2 y por supuesto la distancia que estamos llamando delta 3. ¿Sale? Entonces, espero que no haya dudas hasta acá. Vamos a continuar. Por otro lado,
Por otro lado, vamos a ocupar la pequeña observación que teníamos en las notas pasadas. Entonces, se sigue de la observación hecha. ¿Qué sucede? Lo siguiente. Entonces, por la observación, nosotros tenemos que la norma de f de x menos nuestro respectivo límite. Entonces, esto va a ser menor. Lo que estamos haciendo, menor o igual. Lo que vamos a hacer aquí, bueno, la idea es que nosotros empecemos a plantear a esta parte, a todo esto de aquí, como si fuera, entre comillas, una X, ¿de acuerdo? Un espacio que tiene sus respectivas tres funciones coordenadas, que ya se imaginarán quiénes son estas tres respectivas coordenadas de esta diferencia. Y según la observación nos dice que esto es la norma de X, entre comillas, es menor o igual que el valor absoluto de la primera coordenada, más el valor absoluto de la segunda coordenada, más el valor absoluto de la tercera coordenada. Entonces significa, en la parte de arriba, en términos de lo que se refiere a esta diferencia, perdón, pues es que esto es menor o igual que el valor absoluto de la primera función coordenada menos la primera coordenada del límite y por supuesto con las otras dos respectivamente. Entonces nada más déjenme escribirlo. Y hasta aquí esto es básicamente por la observación que se quedó como tarea moral en las notas pasadas. Entonces, hasta aquí, pues bueno, creo que ya más o menos se van dando idea de lo que vamos a ocupar. Cada uno de estos términos que están sucediendo aquí son los mismos que aparecen en esta parte. Entonces, pues bueno, ya estamos cerca de demostrar. La pequeña consideración que hay que elegir, porque al final, como nosotros queremos una delta en específico, nosotros queremos únicamente una delta. Y aquí tenemos tres candidatas. Hay que tomar en cuenta que para esta delta 1 yo puedo garantizar que se cumple esta. Para esta delta 2 yo puedo garantizar que esto también se cumple y lo mismo para delta 3. Sin embargo, en lo que yo quiero demostrar me pide solamente una delta. Entonces, pues lo que vamos a hacer, que si se dan cuenta, vamos a ocupar un truco clásico de cálculo 1. Dice, pues elegimos nuestra candidata, que le vamos a poner delta estrella, como el valor más pequeño entre la delta 1, la delta 2 y la delta 3. Y entonces, con esto sucede por gato, donde vamos a llamarle, bueno, gato, no vamos a ponerle A, o primero donde sucede por esto, que lo vamos a llamar aquí, donde sucede entonces por esta parte, se tiene que la diferencia, que si X es menor que A y esto es menor que delta, entonces como va a ser menor que delta 1, entonces podemos garantizar que, que esta parte va a ser menor que epsilon. Como esta delta es menor que delta 2, entonces podemos garantizar que esto es menor que epsilon. Y también como esta delta es menor que delta 3, podemos garantizar que esta parte también es menor que epsilon. En otras palabras, lo que estamos diciendo es que la diferencia entre f de x, ya por transitividad, menos nuestro límite será menor que epsilon más epsilon más epsilon. Es decir, 3 veces la epsilon. Esto obviamente no coincide con lo que nosotros queríamos demostrar, porque al final nosotros, así por ser muy pulcros en las pruebas, aquí nos pide la epsilon con la que yo estoy empezando, es la que me pide que es la misma con la que yo debo determinar. Entonces, para que todo esté claro y no haya problemas con respecto a esta confusión, lo único que vamos a considerar es que, pues bueno, vamos a pedirle que esto sea dividido entre 3, que esto que también tomamos como hipótesis, o sea, que cada una de estas que tomamos como hipótesis, y las delta 1, delta 2 y delta 3 así construidas, pues cada una de ellas me garantice esto. Y entonces, en la parte final, la prueba no cambia en nada, lo único que cambia es que aquí está dividido entre 3, aquí está dividido entre 3, aquí está dividido entre 3, por supuesto, y que al final toda esta parte nos queda simplemente la epsilon, que ahora sí es la que nosotros queremos. ¿De acuerdo? Ya con esto podemos garantizar, o ya con esto podemos concluir, por lo tanto, con esto ya concluimos que nuestro límite, cuando x se aproxima al valor de a, de la función f de x, pues realmente coincide con nuestro L propuesto. Y esto termina la prueba.
¿De acuerdo? Ahí termina la demostración y entonces ya por lo tanto podemos asumir este teoremita como válido. En otras palabras, lo que nos está diciendo es que ya podemos considerar o podemos calcular varios límites únicamente ocupando lo que se vio en aquel momento en cálculo. Entonces, como un ejemplo así rapidísimo antes de pasar a nuestra siguiente proposición, pues dice lo siguiente. Entonces, ejemplo así rapidísimo. Ejemplo número 1. El límite cuando x se aproxima a 0, digamos, pues el que se me ocurre de momento, digamos que aquí está coseno de x menos 1 sobre x, y que en la segunda parte está a la, menos x, pues en verdad, pues nada más esto ya es muy sencillo de calcular. Nosotros sabemos por cálculo 1 que esta parte se refiere básicamente a un límite muy importante en cálculo 1 que, si ustedes recuerdan, ese límite vale 1. También por la parte de propiedades sobre la función exponencial, pues bueno, también nosotros bueno, podemos garantizar que este límite vale 1 también y que con esto nos pide ya, bueno, ya podemos calcular nuestro límite en cuestión. Entonces, bueno, ahí es como podemos ocupar nuestro teoremita. Nos fijamos en básicamente qué es lo que se comporta entrada a entrada y pues bueno, con esto ya es suficiente para poder dar el límite en este caso. ¿Sale? Entonces, perdón, aquí no es 1, aquí es 0. ¿Vale? Repito, es un límite muy importante que se ve en cálculo 1. Y así podemos dar muchos ejemplos. Entonces, espero que hasta acá vayamos con buen camino. Por supuesto, si ustedes tienen cualquier duda, no duden, bueno, no lo piensen en escribirnos y trataré de responderle, bueno, trataremos de responderles, perdón, a la brevedad posible. Entonces, pues bueno, esta parte solamente es el comienzo de lo que vamos a hacer más adelante, sobre todo para definir muchas cosas de las que ya se definieron en cálculo 1, las vamos a tener que redefinir para este tipo de funciones. Las definiciones también las vamos a adaptar, así como lo hicimos con esta, y realmente muchos de los resultados de aquel entonces también se adaptan aquí. Entonces, varios de ellos se pueden resumir en la siguiente proposición. Entonces, vamos a empezar bueno, vamos a continuar, mejor dicho, con una pequeña proposición que dice lo siguiente. La proposición establece esto. Dice que si tenemos dos funciones f y g que parten de los números reales, bueno, tal vez de un intervalo de los números reales a R3, Rn en general. Aquí en esta parte lo único que hice fue cambiar por un intervalo porque pudiera pasar que estas dos funciones, pues bueno, no necesariamente todo esté definido en los reales, sino que para lo que nosotros necesitemos quizás únicamente sea suficiente un intervalo, pero igual se sigue cumpliendo esta pequeña propiedad. Y dice la propiedad lo siguiente. Sean estas funciones y digamos que estas funciones satisfacen lo siguiente, tales que el límite cuando x se aproxima al valor de a de la función f de x sea un cierto límite y que el límite cuando x se aproxima al valor de b, perdón, de a, del mismo número que está en la parte izquierda de la g aplicado a la x, que quizás sea otro límite diferente, o sea, dos puntos que viven en Rn, entonces sucederá lo siguiente, que supongo ya lo están imaginando que vamos a concluir. ¿Sale? Nuestra primera conclusión, por supuesto, es que el límite cuando x se aproxima a la a de la función sumada o restada de la función g, pues nos dará simplemente la suma o la resta de los límites. ¿De acuerdo? Propiedad que si ustedes observan es básicamente la misma que se establece en cálculo 1. La segunda, por supuesto, también es que el límite cuando x se aproxima al valor de a de la función f aplicado a x en producto punto con la segunda función, ¿de acuerdo? Pues también coincidirá con el producto punto de los dos numeritos vectores que viven o a los cuales se aproximaba. La tercera propiedad nos establece que el límite cuando x se aproxima al valor de a de la función f aplicado a x en producto cruz con la función g, ¿sale? Porque al final tomen en cuenta que tanto f como g son funciones que parten en los reales y caen a R3, entonces pues tiene sentido que sea un producto cruz, ¿sale? Y poder interesarnos con ellos, por supuesto, también coincide con el producto cruz de los respectivos
límites en cuestión. Y ya por último, y no menos importante, nos dice que si yo tengo una función phi que va del mismo intervalo que está de los reales a los reales, ¿de acuerdo? Tal que el límite, o sea, es una función clásica de las que se ocupaban se ocupan en cálculo 1, esta función phi es un cierto lambda, entonces sucederá que el límite cuando x tiende al valor de a, de la función phi multiplicada por de x multiplicada por la f, pues coincidirá con el valor real multiplicado por el escalar al cual se estaba aproximando la función. ¿De acuerdo? Son propiedades con respecto a los límites que se cumplen para este tipo de funciones. Entonces, pues bueno, no vamos a demostrar todas porque, pues bueno, la clase realmente muchas de estas propiedades no lo ameritan, son básicamente muy sencillas. Vamos a hacer la del producto cruz. Bueno, vamos a hacer, no, mejor yo creo que vamos a hacer esta, que es la de la función del producto punto, y esta de aquí, que es la de la función escalar. ¿Sale? Digo, creo que no lo mencioné, pero bueno, aquí se las coloco. Este tipo de funciones se les conoce como función escalar. Déjenme cambiarle de color. A esta se les conoce como función escalar. ¿Vale? Entonces, pues bueno, vamos a proceder con la prueba. Repito, no vamos a hacer la prueba de todos, nada más vamos a hacer la prueba del inciso 2 y del inciso 4. Entonces, la prueba como se hace para el inciso 2, realmente, perdón, el inciso 1 y el inciso 3 son muy parecidas a lo que vamos a hacer ahorita, muy parecidas. Entonces, pues bueno, creo que no debería de haber problema para demostrarlos. Van a ver cómo demostramos estas y ya se darán cuenta que las otras son muy parecidas. Ya pensaré ahorita cuando terminemos estas si se las dejo como tarea moral o no me acuerdo si aparece en la tarea. Pero bueno, vamos a empezar. Entonces, lo que nosotros vamos a demostrar ahora es que el producto punto entre las dos funciones, pues realmente es el producto punto de de los límites. Entonces, pues bueno, nosotros sabemos que, por hipótesis, por supuesto, que el límite cuando x se aproxima a la a de la función f de x, pues es la L. También sabemos que el límite de la función x, perdón, de la función g, cuando se aproxima al mismo valor de a, pues es cierta m. Y entonces, si nosotros decimos que la f tiene sus respectivas f1, f2 y f3 funciones coordenadas, y la función g también tiene sus respectivas g1, g2 y g3 sus coordenadas, entonces por la proposición pasada, por la proposición que ya demostramos, la de los límites, vamos a ponerlo así, por la proposición, teoremita, es que no me acuerdo cómo le puse, proposición de los límites en entradas, pues sucede lo siguiente. Sucede que, por supuesto, el límite, cuando x se aproxima al valor de a, de f1, f2 y f3, voy a ponerle fi aquí abajo, f1, f2 y f3, pues es la respectiva coordenada, y también sucede lo mismo para la función g, es decir, que el límite cuando se aproxima a a de la función g y aplicado a x, pues también coincide con la iésima coordenada de la n. Entonces, de aquí se sigue por cálculo 1 o por las propiedades que se ve desde cálculo 1, que por supuesto el límite cuando x se aproxima a la a de f1 de x multiplicado por g1 de x, pues será L1 por M1. También sucederá, por supuesto, que el límite cuando x, bueno, déjenme mejor generalizarlo. En la parte de arriba me faltó. Las i's pueden ser, habíamos quedado que el límite se cumplía en cada entrada y entonces la multiplicación también se cumple aquí abajo en cada una de las entradas. Y pues bueno, como se cumple para los tres límites, para F1 por G1, para F2 por G2 y para F3 por G3, entonces, pues bueno, ay, perdón, déjenme borrar esto, queda muy feo.
como sucede para F1 por G1, como sucede para F2 por G2 y para F3 por G3. Entonces también sucede que el límite cuando X se aproxima al valor de la A de F1 por X por G1 de X sumada con F2 de X por G2 de X más F3 de X por GX, G3 de X, pues es simplemente también la multiplicación de L1 por M1 más L2, ay, déjenme acercarme aquí para que me alcance el espacio bien, por M2 más L3 por M3. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, esto es lo que nos garantiza el hecho de que cada uno, en la parte de arriba lo que estamos diciendo es que cada uno de estos límites existen, son 3 límites, y que por tanto el primero sumado con el segundo límite y el tercer límite, pues en suma, todos ellos, pues su conclusión es que el límite pues será la suma de estos. Repito, esto se sigue también por cálculo 1. Lo voy a poner. Entonces, también por cálculo 1, también por cálculo 1, pues tenemos que esta suma se cumple. Es decir, en otras palabras, si nosotros nos quedamos observando todo lo que tenemos en la parte izquierda, toda esta parte izquierda pues realmente es simplemente la función f de x multiplicada en producto punto con g de x. Y en la parte derecha, todo esto, pues realmente si ustedes se dan cuenta, es la definición de la multiplicación de pues también del producto punto con F, con L, perdón, y la M, ¿de acuerdo? En producto punto. Entonces, esta parte coincide con esta, perdón, esta parte coincide con esta, y esta parte coincide con esta de aquí, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, ahí tenemos que nuestro límite cuando X se aproxima, pues es justamente esto. Y esto concluye, esto prueba el inciso 2. ¿De acuerdo? Es decir, por definición, pues que se cumple esta condición. Y pues bueno, ahí tenemos la prueba de nuestra segunda propiedad. No sé si voy muy rápido, espero que no. Afortunadamente ustedes tienen la ventaja de que como ya van a hacer videos pregrabados, pues bueno, pueden regresarle, adelantarle, pausarle y ponerle en la velocidad que quieran. Y pues bueno, también yo tengo la ventaja de que incluso en esta parte podemos avanzar un poquito más rápido. Entonces, pues bueno, ya quedó esta parte de la prueba del inciso 2. Entonces, pues bueno. Vamos a continuar con el que les prometí y yo creo que con esto vamos a cerrar nuestro primer video. ¿De acuerdo? Entonces nada más vamos a demostrar y vamos a concluir nuestro primer video y ahorita nos vemos para la segunda parte del día de hoy. Entonces, para esta segunda parte, pues es básicamente muy parecido al anterior. Entonces, por hipótesis, otra vez, nosotros tenemos que el límite cuando x tiende al valor de a de la función f de x es igual a L, y por la proposición que ya demostramos, la primera parte ya demostrada hoy, que les dije yo vamos a reconocerla o la vamos a llamar como las límites en entradas, pues bueno, tenemos lo siguiente. Se sigue que, voy a cambiar de hoja, que el límite cuando x tiende al valor de a de la iésima función coordenada, pues coincide con la iésima entrada de mi límite. Para f1, para f2 y para f3. Entonces, por cálculo 1, les decía yo, muchas de las propiedades, pues bueno, ya la podemos asumir porque en teoría, como ya se vio cálculo 1, pues bueno, esta parte ya son muy claras, son límites reales, ¿vale? Tomen en cuenta que cada una de estas FIs son funciones de R, bueno, en este caso no de R necesariamente, sino estas son funciones que van dentro de un intervalo que está contenido en R y los elementos caen en R, es decir, por eso es que puedo ocupar este argumento de cálculo 1, ¿de acuerdo? Son funciones que se ven, estas funciones coordenadas son realmente aquellas que se ven desde cálculo 1. Entonces, por eso lo estaba ocupando, no lo mencioné previamente, pero bueno, espero que se haya entendido. Y bueno, por cálculo 1 se tiene que el límite cuando x se aproxima al valor de a
de la función escalar. Aquí sí es una función que va de R a R, multiplicada por X por la iésima coordenada, pues bueno, también coincide por el límite al cual esta función, su límite de esta función, perdón, que es L, y el límite de esta segunda parte, pues es justamente la iésima coordenada. Se cumple tanto para la primera coordenada, para F2 y para F3. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, y como la función f multiplicada, perdón, phi multiplicada por f tiene como coordenadas f1, phi por f1, phi por f2 y phi por f3. Y como aquí en esta parte acabamos de demostrar que cada una de las funciones coordenadas, esta es una y, perdóneme, como acabamos de demostrar que cada una de estas iésimas coordenadas, su límite existe, repito, en cada una de esas iésimas coordenadas su límite existe y sabemos quién es, pues entonces ya podemos garantizar por el mismo teorema, por el teorema, perdón, por la proposición ya demostrada. Repito, lo voy a abreviar un poco, disculparán ustedes, como lim en entradas, ya para no escribirlo todo. ¿Sale? Espero que no cause su confusión. Pues también se tiene y se sigue, dado que era un sí, solo sí, se sigue que el límite cuando x tiende a de la función phi aplicada a x por la f de x, pues realmente coincide al límite en el cual se aproxima phi, por el que ya sabíamos que se aproximaba la r. Y pues bueno, con esta parte ya termina el inciso 4, ¿sale? Esto prueba el inciso 4. ¿De acuerdo? Y esto ya en teoría concluiría ya casi toda la demostración, bueno, casi toda la proposición, ya nos faltarían nada más las primeras dos. Entonces, pero bueno, por el momento le voy a parar en esta parte. Ahorita continuamos con la segunda parte, en donde ya definiremos y extenderemos esto de aquí para el otro concepto que también es que se ve en cálculo 1. ¿Sale? Nada más que lo adaptaremos en esta parte. Entonces, ahorita le seguimos. Espero sí, que no me haya ido muy rápido y que se haya entendido lo más posible. Entonces, cuídense mucho. Bueno, no sé, bueno, sí, cuídense mucho y ahorita en unos segunditos, minutos, bueno, dependiendo cuánto vean el segundo video, ahorita nos vemos.